que tú has sido para con cada uno de nosotros. En esta hora de manera especial queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Si en algo, Señor, te hemos ofendido, te hemos fallado, te pido que por favor nos puedas perdonar, nos puedas limpiar y que en esta hora nos puedas hacer dignos de abrir tu palabra, de poder estudiarla, profundizar en ella. Y Señor, que hoy podamos recibir la bendición de tu Santo Espíritu. Manifiéstate con poder sobre nuestra vida. Confiamos en ti, nos depositamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. El tema que traigo para ustedes en esta mañana lo he titulado ¿Qué haces aquí? Una pregunta muy importante, una pregunta que realmente es interesante para nuestra vida, tanto cotidiana como espiritual. Y quisiera que como texto base, como lectura bíblica, me puedas acompañar al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Y leemos la palabra de Dios. Dice allí: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El tema de esta mañana tiene como propósito que cada uno de nosotros podamos comprender y podamos entender dónde estamos. ¿Por qué razón? Porque si tú entiendes dónde estás, entonces vas a saber a dónde vas. El 14 de febrero del 2018, y no te voy a hablar de tal vez lo que estás pensando que sucede en el mundo durante esta fecha, que es el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero del 2018 se hizo viral a través de todas las redes sociales una infinidad de memes de un señor muy particular que llega a la casa de su esposa, a la casa de su amada, con un montón de globos de helio y un algodón de azúcar en la mano. La icónica escena de este meme, ¿verdad? De esta escena, luego de 25 años en esta fecha específica del 14 de febrero del 2018, se convirtió en este meme porque pertenecía principalmente a lo que era una novela que había sido creada en el 1993. Ahora bien, lo que hizo viral a esta telenovela fue la frase con la que su esposa lo recibe al verlo en la puerta de la casa con estos obsequios. Te mencioné que él llegó a su casa ¿con qué? Con globos y un algodón de azúcar. Entonces, su esposa ve que él llega a la casa y sorprendida le hace la pregunta: ¿qué haces aquí con todos estos globos? ¿Qué haces aquí con este algodón de azúcar? En fin, toda esta escena, toda esta novela se resume en la sorpresa que se llevó su pareja al verlo regresar tan pronto cuando se supone que no lo haría. Es decir, él se había ido para emprender quizás algunos proyectos, algunos trabajos, otros planes, pero regresó antes de tiempo, y al regresar antes de tiempo para sorprender a su pareja, pues le trae todos estos globos bien bonitos, bien elegantes, y este algodón de azúcar que quizás era uno de esos dulces, de esas cosas que nos gusta comer ahí en el diario, que a ella pues le gustaba, y ella pues quedó sorprendida. Ahora, te estarás preguntando por qué te presento todo esto. Sí, en primer lugar, porque esta frase ¿qué haces aquí? En primer lugar en la tierra, aquí entre nosotros, salió en el 1993. Pero luego de eso, ahora quiero hablarte a ti que me estás viendo, que me estás escuchando. Tal vez en algún momento tú también le has hecho esta pregunta a alguna persona que quizás no esperabas, o que tal vez no querías volver a ver por alguna u otra razón. Es decir, quizás te ha llevado una sorpresa de alguien que no esperabas tan pronto que regresara, alguien que se había ido pero regresó de sorpresa sin decirte nada, y le preguntaste:
oye, pero ¿qué tú haces aquí si tú se supone que estuvieras en este lugar haciendo esto otro? O quizás alguien que no esperabas, porque muchas veces las personas cuando tienen una discusión con otra, despiden a esa persona de sus vidas y le dicen, no quiero volver a verte, pero muchas veces a la persona que tú despediste, sacaste de tu vida, regresa quizás o con remordimiento o con arrepentimiento para tratar de pedirte perdón y tú le dices, pero ¿qué tú haces aquí si yo no quería volver a verte? Y son diferentes momentos, diferentes escenarios que podemos encontrar en el camino donde quizás realizamos esta pregunta, ¿qué haces aquí? Quizás por el contrario, alguna persona te ha hecho esa pregunta a ti directamente y no la has hecho tú. En ocasiones surge como una sorpresa positiva o quizás como una sorpresa de asombro. Pero en otros momentos surge en esas ocasiones como un sentimiento negativo de esa persona hacia ti o viceversa, de ti hacia esa persona. Ahora bien, en nuestra vida cotidiana es posible que también nos hayamos hecho esta pregunta en algún momento de nuestro caminar. Ahora ya no te voy a hablar de ti hacia una persona, de una persona hacia ti. Ahora quiero cerrar más el círculo. Ahora en tu vida personal, quizás tú también en algún momento te has hecho esta pregunta. Muchas veces surgen momentos donde estamos llevando a cabo algún proyecto importante de vida, donde nos estamos preparando para hacer algo, o cuando simplemente no entendemos nuestro propósito. Tan reciente como hace unos días, esta misma semana que está pasando, estaba conversando con un gran amigo sobre esta pregunta. Y hablando sobre ella, él me cuenta que cuando él estaba en su último semestre de universidad, ya ahí en algunos meses para graduarse de su bachillerato, que por la gracia del Señor este es mi último añito y espero en el mes de mayo 2021 enganchar los guantes del bachillerato y decir hasta aquí he llegado y el Señor ha estado conmigo. Pero no te voy a hablar de mí, te voy a hablar de este muchacho, amigo mío, que cuando estaba en su último semestre de universidad, llegó un momento en el cual al llegar a la universidad se detenía mientras caminaba al salón de clases y se hacía esta pregunta. Ahora, no ¿qué haces aquí? Él se hacía la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Y él me cuenta que esto surgió, él pensando ahora, luego que es un profesional, porque aunque en cierta manera él sí sabía hacia dónde iba, él se había olvidado por un momento de dónde estaba. Y se había olvidado también en ese momento de cuál era su propósito en aquel lugar, que era convertirse en un profesional para poder emprender su carrera profesional. Ahora, en nuestra vida espiritual, familia, tú que me estás viendo, sucede lo mismo. Al inicio de nuestra relación con Jesús, todo parece estar perfecto, porque estamos en los días de luna de miel, esos primeros días donde el fuego está encendido, donde esa llama está ardiente, donde tal vez hace días, semanas o quizás hasta horas cuando sucede en el mismo día, sentimos ese deseo vivo por estar con el Señor, por caminar con el Señor y ese fuego de la vida espiritual está ardiendo en su máxima potencia. Imagínate que tú pongas la estufa de gas en el volumen máximo y que tú veas todas esas llamas saliendo por la hornilla. Pues así mismo muchas veces en el principio de nuestra vida espiritual está ese fuego, está ese deseo, pero según van pasando los días, ese fuego en vez de ir en aumento va en disminución hasta que prácticamente se apaga por completo. Y en esos momentos, cuando ese fuego se apaga, olvidamos nuestro propósito porque desenfocamos o dejamos de entender dónde estamos, pero también dejamos de entender y muchas veces olvidamos hacia dónde vamos. Y ayer en la noche estuve compartiendo contigo un tema el cual titulé Suda Fe.
Y tocamos tres factores importantes en nuestra vida espiritual para que esa fe se mantenga fresca, se mantenga ardiente. Y era el carácter, el compromiso y la disciplina. Tres factores importantes que debemos cada instante practicar en nuestra vida. Pero hoy yo quiero compartir contigo una historia que encontramos en la Biblia de un hombre al cual Dios le hizo 2 veces esta pregunta con un solo propósito: ¿qué haces aquí? Y nosotros vamos a poder ver que a través de toda la historia, Elías, que es este profeta del cual vamos a estar hablando, este personaje maravilloso de la Biblia que encontramos en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, donde leímos nuestra lectura bíblica, él también practicó lo que fue ese carácter, ese compromiso y esa disciplina, y Dios se lo hizo practicar. Ahora bien, es la historia que vamos a estar analizando a través del tema que quiero desarrollar contigo y estudiar en esta mañana. Primera de Reyes 19, 1 al 18 específicamente, es la unión contextual desde el capítulo 16, versículo 29 en adelante, hasta llegar a este momento. Ahora, para poder entender el escenario, el momento que se estaba llevando a cabo en el capítulo 19, yo quiero de manera breve, rapidito, hacerte un resumen corto de todos estos pasajes en Primera de Reyes 16, 29, donde encontramos el reinado, el inicio del reinado de Acab sobre Israel en el año 38 de Asa, quien era el rey de Judá. Vamos a ir rápidamente al versículo 29 del capítulo 16. Allí en tu casita me puedes acompañar. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice allí: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Acab, nosotros podemos encontrar a través de la historia que fue un pésimo rey. Y alguien pésimo es alguien que hace todas las cosas malísimo. Y Acab fue este tipo de rey, ya que durante todo su reinado trabajó totalmente en contra de Dios, imitando los pecados de Jeroboam, quien no confiaba en Dios, y todo el que trabajaba a favor del Señor lo mandaba a prender. Jeroboam tenía esta condición en su vida, pero Acab, en vez de imitar lo bueno, imitaba lo que Jeroboam hacía malo. Podemos seguir viendo aquí en el versículo 30 del capítulo 16 de Primera de Reyes, que dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? 22 años. Y dice allí: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa, fácil, o sea, no tuvo ningún problema, andar en los pecados de Jeroboam, imitar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hasta este momento estamos viendo la condición del reinado de Acab. Ahora bien, nosotros podemos encontrar a través de la historia también que Acab se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una muchacha, una mujer dotada de carácter enérgico, dotada de inteligencia, dotada de ambición. Características negativas: enérgica, inteligente, pero dotada de ambición. Dice allí que la historia, que ella hizo todo lo que pudo para desplazar el culto de Jehová en el reino de Israel. ¿Qué es desplazar? Echar a un lado, sacar de la escena, ¿verdad? Eliminar. Sus instituciones también quería sacarlas, y la de sus profetas. Todo lo que viniera de parte de Dios, eliminarse. Ahora, Jezabel era una ferviente adoradora de Baal,
por lo que su esposo Acab construyó para ella en Samaria un templo y un altar consagrados a Baal y una acera estatua que representaba a la Astarte fenicia. Entonces seguimos leyendo específicamente versículos 32 y 33. Rápidamente dice allí: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es allí que entonces nosotros llegamos al capítulo 17 en adelante, donde Elías habla con Acab y le profetiza una sequía, la cual, viendo el contexto desde el capítulo 16, podemos entender que en cierta manera esta sequía surgió para darle una lección a Acab de lo que había sido su mal reinado, de lo que había sido su matrimonio con Jezabel, que era una mujer pagana, y los pecados de él habían secado la presencia de Dios en sus vidas y en la vida de aquel pueblo que ellos estaban dirigiendo. Pero Dios envía a Elías al arroyo de Querit para hacerlo entender lo que él mismo había profetizado. Recuerden que en el capítulo 17 Elías profetiza esta sequía, donde luego de haber ido al arroyo de Querit, Dios entonces le paga otra estadía, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero ahora junto a una viuda en Sarepta, para hacerle entender a ella y recordarle a él una vez más, porque ahí donde vemos a Elías, vamos a ver en la historia que él pasó por momentos duros, que a él como profeta seguir recordándole que la palabra de Jehová es real. Nos movemos entonces al capítulo 18, donde Dios entiende que ya Elías estaba preparado y lo envía nuevamente donde Acab, con la intención de terminar con la sequía. Pero entonces vamos a ir entonces a lo que fue el capítulo 19. El capítulo 19 podemos encontrar que llegamos a una escena completamente diferente. En el capítulo 19 podemos ver una historia que realmente a mí de manera especial me impacta. Porque aquí vemos, luego de tantas situaciones que estaban ocurriendo, un momento muy duro, luego de lo que fue esta sequía, que al final en el capítulo 18 Elías sube con Acab a la montaña y ven la lluvia. Aquí podemos encontrar cómo Acab en momentos se hacía pasar por bueno, pero realmente la realidad era que su plan era causar daño al pueblo de Dios, en esta ocasión a Elías. Esto me recuerda entonces la última película de Spider-Man, Far From Home, donde uno de los personajes principales, llamado Mysterious, se hace pasar por amigo de Spider-Man para luego causarle daño e intentar destruirlo. Lo mismo nosotros vemos que ahora está sucediendo una vez más en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, y vamos a comenzar a leer porque el tiempo avanza. Dice allí el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recuerden que en el capítulo 18 Elías va con los profetas de Baal y entonces allí comienza a demostrarles quién era el verdadero Dios y les hace pasar por una serie de situaciones que al final los profetas de Baal quedaron muertos, quedaron degollados. Pero entonces Acab vio todo esto y luego que subió haciéndose pasar por bueno y que tuvo la oportunidad de arrepentirse allá arriba en la cima de la montaña cuando Elías le decía que estaba viendo la lluvia, pues Acab, luego que pasa esto, siguió con su misma vida y fue donde su esposa Jezabel y le contó todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar y de cómo Elías había matado a todos los profetas para demostrar que había un Dios verdadero. Y entonces recordemos que Jezabel era una adoradora fiel de Baal y que Acab era su esposo, quien también fue un pésimo rey. Entonces luego de Acab haber hecho todo esto, en cierta manera va a contarle un chisme a su esposa Jezabel. Y dice el espíritu de profecía que al llegar a la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. El profeta, prefiriendo permanecer fuera de la muralla, se envolvió en su manto y se acostó a dormir en el suelo. El rey, pasando adelante, cuenta Profetas y Reyes, llegó pronto al abrigo de su palacio. Y más adelante dice, cuando Acab terminó esta escena,
tuvo la oportunidad de reconocer que había un Dios verdadero y de arrepentirse, y en cierta manera sí lo hizo. Entonces él va donde su esposa Jezabel y le cuenta a la reina cómo habían muerto todos los profetas idólatras, y Jezabel, en vez de creer esta escena maravillosa allá en la cima de la montaña donde llegó la lluvia luego de todos estos años de sequía, pues ¿qué ustedes creen que hizo? Como ella era una mujer pagana, endurecida e impenitente, se enfureció. Nosotros vemos en la historia que entonces, dice el versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, esto me lleva a pensar que actualmente en la vida del siglo XXI, tal vez existen personas que el Espíritu Santo se les ha revelado una y otra vez en sus vidas. Personas que han tenido la oportunidad de sentir y confirmar la presencia y la existencia de Dios en sus vidas, como pasó con Acab, como pasó con Jezabel, cuando Acab le cuenta la noticia. Pero en ese momento, en vez de acercarse a él, tal como lo hizo Jezabel, nuestra rebeldía aumenta al doble. Y no estoy diciendo que son todos, porque yo conozco personas que en su vida reciben una presencia de Dios, se arrepienten y se entregan por completo al Señor. Yo lo que te estoy diciendo es personas que lamentable y tristemente, cuando el Señor se les revela, no quieren creer y se vuelven más rebeldes. Y es interesante notar las palabras de Jezabel que le presenta este mensajero a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Dioses los cuales Elías le había demostrado a los profetas de Baal que no existían, que no tenían vida y que mucho menos tenían poder. Ahora, cuando esto sucedió, Elías pudo haberse armado de valor cuando llega este mensaje de parte de Jezabel y haber enfrentado al mensajero en aquel mismo momento con la misma valentía que enfrentó a los profetas de Baal. Porque si ves la historia en el capítulo 18, Elías no tuvo nada de miedo para enfrentar a los profetas de Baal. Pero aquí la historia, la escena cambia completamente. Nos dice la historia en el versículo 3 que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es que en muchas ocasiones, familia, tú que me estás viendo hoy a través de las redes sociales, a través de las plataformas, muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, nuestra valentía se ve vigente, nuestra valentía se ve fuerte, nuestra valentía se ve allí estable hasta que recibimos una amenaza. Y en cierta manera esto es normal, porque piensa que tú hayas hecho algo en favor de alguien, pero que luego una persona llegue a donde ti, tal vez con celos, tal vez con rebeldía, para decirte que mañana te va a matar. ¿Cuál va a ser tu reacción? Tú te vas a quedar perplejo, tú vas a decir, pero ¿qué hice yo malo para que me estén amenazando de matarme? Pero ahora bien, en este caso en cierta manera es diferente, porque aquí se habla de un profeta que contaba con la bendición de Dios, pero que a simple vista nosotros podemos notar que por un momento se olvidó de eso completamente. Hacía solamente horas que había salido de un momento maravilloso donde había presenciado el poder y la manifestación de Dios, porque dice el espíritu de profecía, que yo doy gloria a Dios por él porque nos da una amplitud más grande al estudio de la palabra de Dios, como una luz menor. Dice el espíritu de profecía que Elías en aquel momento donde manda a Acab a subir a la montaña no estaba nublado, no estaba tronando, pero Elías confiaba tanto en el Señor que mandó a Acab a subirla 7 veces, porque Acab le dice, mira, pero es que no está lloviendo, sube 7 veces hasta que al final, la 7ª vez, la fe de Elías llegó a tal nivel que sí se nubló, que sí tronó y sí llovió. Entonces Elías hacía horas presenciado este poder del Señor, pero en este momento por unos segundos había dejado de recordar este poder y había dejado todo eso a un lado. Y entonces cuando dice la historia que este mensajero lo amenaza de parte de Jezabel,
el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Será que nosotros en ocasiones, familia, también nos hemos olvidado con quién contamos? ¿Será que nosotros en ocasiones también nos hemos olvidado de quién está a nuestro lado para protegernos? ¿Será que cuando el enemigo llega a nuestra vida, en vez de hacerle frente, reprendiéndolo en el nombre de Jesús, sabiendo que somos hijos de Dios y que a nuestro lado está alguien que es poderoso para salvar, alguien que el libro de Isaías dice que es el gran yo soy, que la tierra tiembla ante la presencia del Señor? ¿Será que muchas veces en nuestra vida nosotros dejamos de confiar en quién está a nuestro lado, y cuando el enemigo quiere venir a nuestra vida para causarnos daño, para intimidarnos, dejamos que eso suceda, decidimos huir y nos escondemos de la presencia de Dios? Quizás el Señor se nos ha revelado una y otra vez, todos los días, cada instante, pero nos ha mostrado su poder de una manera maravillosa, y aún así, cuando el enemigo nos hace frente, huimos, porque nos olvidamos de quién está con nosotros. Cuando la misma palabra de Dios dice: mayor es el que está conmigo que el que está en mi contra. Parecía que después de haber manifestado un valor tan grande, ahora Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas. Y dice el espíritu de profecía que en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor, olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio. El profeta huyó para salvarse la vida. Se fue solo a huir de todo ambiente con el que se estaba enfrentando en ese momento. Y en aquel instante de soledad, el único sentimiento que le quedó fue gritarle al Señor y desahogarse con él. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Una reacción como la que con frecuencia en muchas ocasiones sigue a los momentos de mucha fe y de mucho éxito, oprimía a Elías. Ya Elías estaba desesperado, ya Elías no lograba entender, temía que la reforma que había sido iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. ¿Cuántas veces, a pesar de la providencia del Señor, la depresión, la ansiedad, el estrés, la frustración, el dejar todo a un lado se ha apoderado de nosotros, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y de Satanás? Prevalecía aparentemente las maquinaciones de esa mujer impía y perdió su confianza en Dios. Ahora yo tengo que dejarte algo claro, y es que van a llegar momentos en tu vida, van a llegar momentos en mi vida, porque yo tampoco estoy exento de eso, donde el enemigo va a intentar debilitar nuestra fe. El enemigo va a intentar debilitar nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual, nuestra salvación, se verá en juego. Y te voy a decir más. Quizás desde que comenzó todo este proceso tan difícil en nuestra vida,
Han llegado momentos donde nuestra fe, donde nuestra salvación se ha visto en juego porque el enemigo nos ha encerrado en nuestra casa para intentar destruir nuestra relación con el Dios del cielo. Y quizás si tu vida espiritual estaba débil antes de la cuarentena, quizás ahora has intentado, pero el enemigo se ha apoderado de tu mente, se ha apoderado de tu corazón y vas decayendo hacia el precipicio. Quizás han llegado esos momentos en tu vida hoy. Y muchas veces el enemigo lo va a hacer de una manera fuerte que tú nunca te imaginaste que iba a suceder, porque pensaste que estando en los caminos del Señor eso era imposible. Y el enemigo va a tratar de humillarte, el enemigo va a tratar de derrotarte y va a tratar de hacerte perder la salvación. Pero es en esos momentos duros, en esos momentos donde crees que no te puedes levantar, donde has dejado tu compromiso con el Señor a un lado, donde ya tu carácter no refleja la semejanza de Jesús, donde ya tu disciplina se ha ido por el precipicio. Es en esos momentos donde tú debes pedir la dirección del Espíritu Santo. Es en esos momentos donde tú debes levantarte con fuerza. Es en esos momentos donde tú debes hacerle frente, así como lo hizo Jesús, o decidir si darle la espalda y huir a esconderte. Santiago 4:7 nos dice: sométanse pues a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Ahora bien, a todos nos tocan momentos duros, momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso Dios de siempre. Pero miren lo que sucede en la historia. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías se fue a esconderse, pero llegó un ángel. Y entonces cuando vemos esto, lo que tenemos que recordar y aprender a reconocer, y es que aún en los momentos más amargos, aún en los momentos de mayor desilusión, aún en los momentos de profundo desaliento, aún en los momentos de muerte espiritual, Dios sigue estando presente, así como lo estuvo con Elías en este momento donde deseaba morirse por la amenaza de Jezabel a través del mensajero y de la fuerte tensión que tenía en ese momento. A pesar de que él se escondió, Dios le envió un ángel y dijo: levántate y come. Versículo 6 dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida, un pedazo de pan sobre las ascuas, sobre el fuego, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios estuvo en todo momento preocupándose por Elías, le dio de comer, él se durmió y el Señor lo volvió a despertar para que volviera a comer, diciéndole: mira, tú no te puedes dormir, tú tienes que alimentarte, tú tienes que prepararte, porque largo camino te resta, lo que viene. Si esto ha sido difícil, prepárate. Ahora yo te digo, en los momentos donde el enemigo provoca hambre en tu vida, hambre espiritual, no hambre de comerte un arroz con habichuelas, no, hambre espiritual en tu vida, donde te debilita, donde te hace sentir que tú te quieres morir. Aún allí yo quiero decirte hoy, quiero recordarte y quiero dejarte claro que aún en esos momentos donde el enemigo está a un lado dándote puños, dándote bofetadas, haciéndote caer y que no te puedes volver a levantar, aún allí Dios aparece en tu vida para darte de comer pan de vida eterna, y yo doy gloria a Dios por eso. Al darte de comer, Él te está preparando para la misión que a ti te toca enfrentar como hijo de Dios, como cristiano y como ser humano en una tierra llena de pecado.
Al igual que lo hizo con Elías, hoy el Señor tiene una torta cocida sobre las ascuas y es la palabra de Dios. Ese es el pan de vida eterna. La Biblia es ese pan que ha sido pasado por el fuego, es ese pan que ha sido probado con la seguridad de que te va a dar las fuerzas necesarias para el camino que te toca seguir. Y tal vez hoy, al igual que sucedió con Elías, el Señor te dio de comer, pero te quedaste dormido y te olvidaste de ese pan de vida eterna. Pero todavía tú no has comido lo suficiente. Leíste la Biblia superficialmente y te quedaste dormido porque ya cumplí. Todavía no has comido lo suficiente de la palabra de Dios. Por eso el Señor, al igual que lo hizo con Elías, te despierta una segunda vez y te dice que debes seguir comiendo esa torta, debes seguir aprovechando ese pan mientras puedas comer de él, porque a la hora de caminar solo podrás resistir con la fuerza y la energía espiritual que hayas consumido hasta ese momento. Entonces nos movemos al versículo 9 que dice: y allí se metió en una cueva, luego de caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mira qué interesante. Dios lo mandó ¿para dónde? Dice el versículo 8, hasta Horeb, el monte de Dios. Pero dice el versículo 9 que aún Dios, habiendo aparecido en su vida, dice, él se metió en una cueva donde pasó la noche. Volvió a esconderse, ¿verdad? Se metió en una cueva. Entonces Dios le dice: ¿qué tú haces aquí? ¿Acaso yo no te mandé para este sitio? Tú te fuiste para otro. ¿Por qué tú estás escondido? O sea, es que mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra a favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Porque aún Dios, habiéndole dado de comer 2 veces, Elías todavía no estaba firme en el Señor, en su confianza. Es por esa razón que Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y de la misma manera, hoy Dios te está preguntando a ti de manera especial, de manera personal. Ahora piensa, analiza, di que tú eres Elías y que estás en esa cueva de tu vida. Y Dios se aparece y te dice: Jayeli, ¿qué haces aquí? Ahora pon tu nombre. Yo, ¿qué hago aquí? Dios te ha dado de comer, Dios te ha alimentado, Dios te ha guiado, pero a pesar de eso quizás hoy estás en la iglesia del Señor, pero sin confiar en el Señor de la iglesia. Y a pesar de saber que existe un Dios en tu vida, no puedes completar la obra de ese Dios porque te sigues dejando seducir por las amenazas del mundo y por las amenazas de tu adversario, que dice la palabra de Dios que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Es por esa razón que hoy, al igual que Dios lo hizo con Elías, te hace a ti la misma pregunta. Elías, vemos en la historia que huyó al desierto a pesar de que Dios lo había mandado a permanecer en otros lugares. Pero Elías fue sincero con el Señor aún en esos momentos tan duros y tan difíciles y le contestó: Señor, pero ven acá, porque tú me estás preguntando qué yo hago aquí. Yo te voy a decir la verdad. Acércate. Te voy a decir un secreto. Él le respondió, dice el versículo 10. Un secreto, lo voy a decirle bajito. Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, ahora frustración, ¿verdad? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes algo? Rapidito, la palabra celo en este texto es interesante, porque el celo al que se refería Elías
Era un silus, ¿verdad? Hay una diferencia entre silus y gilus, ¿verdad? Algo así. Y este celo es un celo de pasión o entusiasmo por algo, a diferencia de jealous o gilus, ¿verdad? Que es una rivalidad o preocupación excesiva que reemplaza la afección de una persona. Es silus, que es el celo bueno, ¿verdad? Significa que lo que Elías le dijo a Dios era que había sentido un fuerte entusiasmo y una fuerte pasión espiritual por el Señor debido a todas las barbaridades que habían hecho los profetas de Baal. Pero esto no sucedió solamente una vez, sino que luego de Dios haberle demostrado a Elías que él seguía estando presente, pero no en los alborotos ni en el mundo, ni en el mucho ruido, sino en el suave y dulce sonido de la vida, Elías volvió a esconderse en la cueva. ¿Por qué te digo esto? Porque los versículos 11 y 12, que son los que usan mayormente en esta historia para traerte un mensaje breve, que yo te lo voy a leer rapidito, dice: y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Cuál era el monte delante de Jehová? Dice el versículo 8, y lo mandó hasta Oreb, el monte de Dios, ¿verdad? Le dijo, ponte allí. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía, destruía y hacía canto en los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento que rompía los peñones, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Y cómo concluye ese texto? Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Dios deseaba enseñarle a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulguraron los relámpagos y pasó un fuego devorador, pero Dios no estaba en todo eso. Luego se oyó una vocecita y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Poderoso, gloria a Dios. Pero dice el versículo 13 que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces ya el Señor decía, pero ¿qué más yo le voy a demostrar a este hombre para que él entienda que yo estoy con él? Le di de comer 2 veces. Le prometí que iba a estar con él. Desde el capítulo 17, cuando lo mandé al arroyo en la sequía y le envié los cuervos para que lo alimentaran. ¿Qué más voy a hacer con este hombre para que recapacite y se dé cuenta? Le mostré que yo estoy en la presencia delicada. ¿Qué haces aquí? Vino a él una voz por segunda vez. A la misma pregunta del Señor, Elías vuelve a responderle lo mismo. ¿Qué fue lo que Elías le respondió la primera vez? Señor, he sentido un vivo celo. ¿Por qué? Por Jehová de los ejércitos. ¿Por qué cosa? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta este momento Elías no había entendido nada de lo que estaba sucediendo. Ahora bien, el versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17 dice, y el que escapare de la espada de Hazael. Prácticamente estaba pasando lo mismo del capítulo 18 con los profetas de Baal. Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el Señor había respondido a Elías de una y mil maneras. Que los que obraban mal en Israel no quedarían sin castigo. Que iban a tener que cumplir con el propósito divino de castigar al reino idólatra. Porque lo que es idólatra el Señor no lo soporta. Nada en contra del Señor es bueno. Y debía realizarse una obra severa para que todos tuviesen la oportunidad de colocarse de parte del Dios verdadero. Y Elías, en vez de seguir hacia adelante, se estaba escondiendo, sabiendo que tenía un proyecto que hacer.
Y finalmente Dios les regala la mejor motivación para que Elías llegara sin miedo a aquel lugar y continuara con pasión la obra de presentar al Dios verdadero. Versículo 18 y concluimos la historia. Y yo haré que queden en Israel. ¿Cuántas personas, familia? Dice el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Poderoso, qué mejor motivación. 7,000 personas que todavía no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías había pensado que él era el único que adoraba al Dios verdadero. Elías había pensado que él era el único que se había revelado en el corazón de los profetas. Elías pensaba que era el único al que Dios se le había revelado. Elías pensaba que era el único que había permanecido fiel, pero Dios le dijo: todavía no, a pesar de todos los bochinches, de todos los revoluces, de todas las cosas que han pasado. Hay 7,000 familias que todavía no han doblado sus rodillas ante un pueblo idólatra, que todavía no han doblado sus rodillas ante una generación impía, ante una generación malvada. Entonces hoy yo quiero decirte algo. Todavía queda un pueblo de Dios que le adora en espíritu y en verdad. Todavía queda un pueblo de Dios que se mantiene de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Todavía queda un pueblo de Dios que hoy es el momento donde tiene que decidir levantarse a pesar de los terremotos, a pesar de la pandemia, a pesar de los huracanes, a pesar de todos los desastres que han estado ocurriendo y que han de acontecer, porque está escrito en la palabra de Dios y son profecías para que nuestro Dios pueda regresar por segunda vez a buscar a su pueblo. Hoy todavía quedan 7,000 en la iglesia de Bellavista. Hoy todavía quedan 7,000 en la iglesia adventista del séptimo día. Hoy todavía quedan 7,000 en el mundo que no se han dejado seducir por el enemigo y hoy deciden levantarse en el nombre de Jesús, dar un brinco y seguir hacia adelante. Hoy no es hora de esconderte en una cueva. Hoy no es hora de huir de la presencia de Dios. Hoy es hora de que cuando lleguen esos profetas de Baal a tu vida, tú les hagas frente y les demuestres quién es el Dios verdadero. Ahora te resumo todo en 4 puntos rapidito. Hemos visto cómo a través de la historia ha habido personas que se hacen pasar por seguidores de Cristo para causarle daño a los hijos de Dios. Segundo, hemos visto también cómo esas mismas personas utilizan a otras para amenazar e intimidar a quienes predican a Cristo. Pero también, número 3, hemos visto que a pesar de recibir esas amenazas y debilitarnos espiritualmente, Dios nos levanta para fortalecernos nuevamente. A pesar de que nos escondamos, punto número 4, Dios nos vuelve a llamar y nos dice que nuestra obra no ha terminado. Tu obra está escrita, pero Dios no ha terminado contigo. Es por esa razón que mi llamado para ti hoy es que Dios nos recuerda que a pesar de que el enemigo nos haya encerrado en nuestras casas para que no salgamos a predicar la palabra de Dios, aún en nuestros hogares debemos levantarnos y predicar con más fuerza que como lo acostumbrábamos a hacer. Los medios están más amplios. Hoy estamos escondidos en la cueva, pero familia, tengo una esperanza para ti. Muy pronto volveremos a salir de ella y cuando lo hagamos debemos haber comido de la torta cocida con agua para caminar hacia el monte de Dios y seguir hacia adelante, porque todavía hay un pueblo que dice Apocalipsis que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Hoy nuestra fe está siendo probada y nuestro celo por el Señor también. Pero debemos ser de esos 7,000 que, como en los tiempos de Elías, nos mantengamos fieles, firmes, con fuerza y creciendo espiritualmente. Y por último, pero no menos importante, nunca doblemos nuestras rodillas ante el mundo, sino ante Dios. Y Él nos dará la victoria segura en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te invito a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por habernos enviado tu Espíritu Santo en esta mañana para hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón. Hoy, Señor, es el momento de que tú nos puedas dar las fuerzas para levantarnos, para seguir hacia adelante, caminando, Señor, hacia la victoria segura que es el reino de los cielos. Que nuestra fe nunca se debilite, que nuestra fe nunca falte, que a pesar de los momentos difíciles, siempre mantengamos nuestra fe firme en quien hemos creído, y ese es Cristo Jesús. Manifiéstate sobre nuestra vida de manera especial. Señor, danos tu Espíritu Santo y permítenos siempre saber que tú estás al control y que seamos de ese pueblo que, a pesar de que se desplomen los cielos, permanezca del lado de la justicia. Pues te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos a las 6:30 en nuestra despedida de sábado. Feliz sábado.